¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a su reunión dominical. El día de hoy les traemos un mensaje lleno de alegría y de poder para que puedan disfrutar el resto del servicio. Acompáñanos. Hola, ¿sabes? Alguien súper especial quiere darte un mensaje el día de hoy. Alguien que tú conoces muy bien. Es alguien que te ama de una manera increíble, de una manera asombrosa, que cuida de ti, que está al pendiente de ti. Tiene muchos nombres, pero, ¿sabes? A mí me gusta decirle papá. No sé cómo le digas tú, pero es algo que hoy Él te quiere decir. Esta escritura está en Isaías 49:15 y dice: jamás podrá la madre olvidar a su criatura y no amar a su propio hijo, pues aunque eso fuera posible, yo no los olvidaré. ¿Sabes? Creo que en este momento puedes pasar muchas dificultades. Cada uno de nosotros tenemos problemas, situaciones, pero quiero que hoy te puedas quedar con estas palabras de Dios para tu vida. Él nunca se olvidará de ti. Él nunca te dejará. Él nunca te abandonará. Aun si las situaciones son complicadas, aun si tú no ves salida, Él hoy está diciendo eso hacia tu vida. Así que no dudes, así que no tengas miedo. Y que hoy este día lo puedas disfrutar al máximo, que hoy puedas sentirte contento y con todo el ánimo del mundo, porque eso es lo que Dios desea para tu vida. Acompáñame a orar. Señor Dios Padre que estás en el cielo, muchas gracias, Señor, por la vida que nos das. Gracias porque nos permites estar un día más reunidos, Dios, y disfrutando de tu gloria, de tu majestad, Dios. Señor, el día de hoy vengo a pedirte mucho que puedas bendecir este servicio, que sea para tu gloria, para tu honra, Dios, que sea de tu agrado. Y agradecemos, Padre, a todos los hermanos que están trabajando en este servicio dominical, Dios. Ayúdanos mucho. Te pido por favor que estés en control del mensaje, que estés en control de todo lo que está pasando, Dios, de nuestros corazones. Bendice el resto del día y que sea de provecho para nosotros. Muchas gracias por todo, gracias por la vida que nos regalas. Y te pido también por favor que estés en control de todas las personas que te necesitan, Señor. Que todas las personas que tienen una necesidad el día de hoy. Y gracias, Señor, por todo. Todo eso te lo quiero pedir, orar en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos. Cantamos en tu honor al mundo en derredor, tu palabra de escuchar, al Mesías venerar. Aleluya, 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 aleluya. Santa sangre en una cruz, juicio y gracia es su luz. Quebrada la tierra está, canta hasta ver su faz. Aleluya, 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 aleluya. Este es nuestro buen vivir, todos prestos a servir. Su presencia sin igual demanda su potestad. Aleluya, 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 aleluya. Justicia divina es Él, a nadie desea perder. Su comando celestial gobierna la eternidad. Aleluya, 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 aleluya. La vida un suspiro es, sin fallar encuéntrenle. Somos barro a transformar.
es tu voluntad. Aleluya, 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 Su amor, yo canto su perdón y su fidelidad con todo mi corazón. Yo canto su amor, yo canto su perdón y su fidelidad con todo mi corazón. Yo nunca te dejaré por nada de este mundo. Formamos familia venida de Dios. Comprometido estoy con Dios. Hay muchos que buscar, hay muchos que salvar. Dios ha llamado a todos para trabajar. Sobre arrepentimiento vamos a enseñar. Con su palabra santa Dios nos va a guiar. Yo nunca te dejaré por nada de este mundo. Familia venida de Dios, comprometido estoy con Dios. Con vidas perdonadas, bautizado ya, y el discipulado que nos va a ayudar, rogando a Jesucristo que su gracia da, con gran seguridad vamos a llegar. Yo nunca te dejaré este mundo. Formamos familia venida de Dios, comprometido estoy con Dios. Yo nunca te dejaré por nada de este mundo. Formamos familia venida de Dios, comprometido estoy con Dios. Comprometido estoy con Dios, comprometido estoy con Dios. Hola queridos hermanos y amigos que nos están acompañando en esta transmisión. Recibe un caluroso abrazo y este día me siento muy dichoso y muy contento de poder compartir el mensaje que Dios tiene a tu vida y a mi vida. Juntos estaremos aprendiendo de este gran mensaje. Pero antes de todo, acompáñame a orar para que Dios se quede en control de este mensaje. Por favor, acompáñame a orar. Padre bendito, Señor, muy buenos días, Dios. Padre, muchas gracias, Señor, por este día que tú nos regalas, Señor. Gracias por tu amor, que, Padre, sin duda es algo tan maravilloso hacia nuestras vidas, Señor. En este día, Dios, quiero pedirte, quiero rogarte, que tú te quedes al control de este mensaje. Que podamos recibirlo, Dios, con una mente abierta, con un corazón flexible, Dios, a tu palabra. Quiero pedirte también, Dios, que por favor te quedes al control, Dios, de mi vida. Quédate al control de mis palabras, que no sean mis palabras, Señor, sino más bien que sean tus palabras. Que tú seas, Dios, el que esté transmitiendo este mensaje, Señor. Yo solo quiero ser un mensajero. Padre, alabado sea tu nombre, Señor. Y es en el bendito nombre de tu Hijo Jesús, en quien oro, pido y agradezco todo, Señor. Amén. Pues déjame decirte que todos tenemos una historia que contar. Constantemente estamos creando historias de nuestra vida para poder saber quiénes somos y contamos historias para vivir.
¿Sabes algo? Que es real. Como seres humanos, estamos acostumbrados a hacer historias de todo lo que nos pasa. Pero generalmente hacemos historias que provienen del pasado y también hacemos historias del futuro. Muy pocas veces o muy pocos cuentan algo del presente. Y generalmente estamos viviendo más en el futuro o en el pasado. Estamos pensando más en esos momentos que en el presente. Y cuando no estamos pensando en el presente, podemos perder de vista algo, el poder disfrutar. Poder disfrutar nuestra relación con Dios, o poder disfrutar nuestro matrimonio, o nuestra vida de estudiante. No sé en qué etapa de vida estés, pero algo de lo que sí estoy muy seguro es que nos olvidamos del presente. También te quiero comentar que nosotros no somos esas personas o no podemos cambiar la forma de que nos afecta el pasado. Pero sí podemos cambiar cómo el pasado puede transformar también nuestras vidas. Para poder conocer más de nuestra historia, nos debemos de hacer estas 3 preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me convertí en esa persona? ¿Y cómo mi vida puede ser transformada? Hoy aprenderemos a contestar estas 3 preguntas con la vida de un hombre que su vida fue transformada por Dios. Este hombre es Saulo. Y comenzaremos con esta primera pregunta. ¿Quién soy yo? En Hechos, vamos a ir viendo esta parte. La Biblia dice: yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié aquí en Jerusalén y estudié bajo la dirección de Gamaliel, muy de acuerdo con la ley de nuestros antepasados. Siempre he procurado servir a Dios con todo mi corazón, tal como todos ustedes lo hacen hoy día. Antes perseguía a muerte a quienes seguían este nuevo camino, y los arresté y metí en la cárcel, ya fueran hombres o mujeres. El jefe de los sacerdotes y todos los ancianos son testigos de esto. Ellos me dieron cartas para nuestros hermanos judíos en Damasco, y fui allá en busca de creyentes para traerlos aquí a Jerusalén y castigarlos. ¡Qué tremenda es esta escritura! Saulo fue un hombre muy estudiado, tuvo a los mejores maestros de la ley. Incluso pudiéramos decir que Saulo tal vez pudo tener 2 doctorados, tal vez, a lo que hoy conocemos del máximo grado de estudio. Incluso podía decir que Saulo era un hombre muy religioso. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así de religiosos? ¿Cuántas veces nos hemos sentido que con tener estudios, con ser un hombre de mundo, podemos dejar de lado a Dios? Cuán malísimo era antes de su conversión, pues era quizás el más acerbo enemigo del cristianismo, aunque en cuanto a la justicia, que es en la ley, era irreprensible, un hombre de buenas costumbres, pero enemigo y perseguidor de los cristianos. Y tan mal informada estaba su conciencia, que pensaba que con ello prestaba a Dios un gran servicio. Saulo, antes de su conversión, se dejó llevar por la historia de su pasado, por todo lo que le enseñaron y cómo fue criado. Y así puede pasar hoy en nuestros días. Podemos tener ideas equivocadas de Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos dejado llevar por lo que nos dicen las personas, por lo que otras personas cuentan con sus historias. Y justamente aquí Saulo estaba dejándose llevar por toda esa parte, toda esa historia que estaba teniendo atrás. Cómo lo enseñaron, cómo se hizo celoso de la palabra de Dios. Pero perdió de vista algo, que al estar teniendo todas esas enseñanzas, creyó que al poder estar persiguiendo a los cristianos, que los estaba persiguiendo a muerte,
o para meterlos a la cárcel, él pensaba que le estaba dando un servicio a Dios. Y me hace preguntar, ¿realmente estaba sirviendo a Dios? Saulo estaba haciendo algo que muchos tal vez no se atrevían, y que era perseguir, que era atrapar a esas personas. ¿Te imaginas tú estar viviendo en ese momento que tú querías creer en Dios, que tú querías conocer quién era Jesús, y que tenías ese miedo, esa preocupación de ser perseguido, de que te pudieran arrestar? ¿Alguna vez te has sentido perseguido por alguien? ¿Alguna vez has sentido tanto miedo que necesitas esconderte para que no te encuentren? Justamente así estaban los cristianos en ese momento. Ellos sentían mucho miedo, ellos sentían una gran desesperación porque necesitaban esconderse, porque seguían a Jesús. Y Saulo le fue afectando su historia del pasado. Y sabes, cuando respondemos esta pregunta de ¿quién soy yo?, tal vez se te puede venir a la mente, bueno, pues yo soy alguien que se enoja mucho, o alguien que soy insensible, o tal vez soy yo alguien que soy amargado. Y estas son algunas definiciones que tal vez se te pueden venir a la cabeza cuando te preguntas, ¿quién soy yo? Y posiblemente también puedes contestar, ¿cómo me convertí en esa persona? Si no era así, no era enojón, o no era alguien amargado. Pero sabes, al momento de que estamos respondiendo estas preguntas, podemos darnos cuenta que toda historia viene detrás de nosotros. Quizás vengas de una historia de abuso, o de un divorcio, o quizás vengas de alguna historia de una decepción. Y esta historia cambió tu vida. Así, también la historia de Saulo fue cambiando, fue transformando su corazón. Y te puedes también preguntar, ¿pero por qué soy así? ¿Por qué no soy alguien que no era? Simplemente es cómo era mi historia antes de conocer de Jesús. Y justamente con esta pregunta vamos a ir aprendiendo más del mensaje de Dios, aprendiendo más de esta conversión. Justamente vamos a ir aprendiendo cómo Jesús llegó a un punto en donde transformó a Saulo. Y vamos a contestar la segunda pregunta: ¿cómo me convertí en esa persona? Sigamos en el libro de Hechos y mira lo que dice la Biblia. Pero mientras iba yo de camino y estando ya cerca de Damasco, a eso del mediodía, una fuerte luz del cielo brilló de repente a mi alrededor y caí al suelo. Y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pregunté: ¿quién eres, Señor? Y la voz me contestó: yo soy Jesús de Nazaret, el mismo a quien tú estás persiguiendo. Hechos 22, 6 al 8. Y sabes, Saulo tuvo una gran oportunidad de encontrarse cara a cara con Jesús. Y te preguntarás, ¿por qué Jesús se le apareció a un perseguidor? ¿Por qué Jesús se le apareció a una persona que estaba llevando a las personas que estaban siguiendo a Jesús a la cárcel? Y sabes, Cristo tiene muchas maneras de librar de la tentación a los suyos. A veces lo hace al cambiar el corazón de sus perseguidores. Y a veces no nos damos cuenta que Jesús quiere cambiar nuestra historia y que quiere cambiar nuestro pasado para tener un futuro mejor.
Quizás esa historia del pasado que tú estabas viviendo o que en algún momento tú viviste puede ser una historia de dolor, una historia de decepción, una historia de pecado. La historia que podamos tener nos va a afectar a nuestro presente. Pero también mira lo que dice esta escritura. Dice que iba caminando Saulo, estaba cerca ya de Damasco. Y de repente llegó una fuerte luz del cielo y brilló de repente a su alrededor de Saulo. Jesús es esa luz que puede llegar a tu vida, que puede llegar en un momento de oscuridad a tu vida, para poder resplandecer, para poder brillar en tu vida. ¿Qué tanto estamos dejando que Jesús brille en nuestra vida? Saulo, en esos momentos, no conocía a Jesús. Solamente conocía que personas lo seguían, que incluso él conocía que se sacrificó, que fue a la cruz, pero no tenía una relación con Jesús. Y algo que me impacta de esta escritura es que Jesús fue a encontrarse con Saulo cara a cara, porque Jesús quería transformar la vida de Saulo. ¿Te imaginas? ¡Qué momento tan esplendoroso! ¡Qué momento tan magnífico! Poder encontrarte a Jesús y que te dijera: quiero ser la luz de tu vida. Ya no quiero que estés en oscuridad. ¿Aceptarías tú estar viviendo en esa luz? ¿Estar brillando con Jesús? ¿O estarías alejándote y tal vez le puedas decir: ¿sabes qué, Jesús? Quiero estar en mi oscuridad. Y sabes, así pasa de repente en nuestras vidas. De repente estamos tan metidos en nuestras cosas, estamos tan metidos en nuestras historias, en nuestros problemas, que olvidamos que Jesús quiere iluminar nuestra vida, que Jesús quiere que brillemos, que seamos exitosos. ¿Cuántas veces has rechazado la luz de Jesús? ¿Te imaginas? Qué fuerte y qué poderoso encuentro tuvo Saulo. Y también Saulo estaba empezando a tener aquí un cambio de mentalidad. ¿Por qué? Porque Saulo también estaba empezando a tener en cuenta y hacerse responsable de todos sus actos, de todos sus hechos. Cuando nos preguntamos también, ¿cómo llegué a convertirme en esta persona? ¿Sabes? Estamos muy acostumbrados a hacernos las víctimas. Y quizás no podemos responder esta pregunta. No sé si tú te has preguntado: ¿cómo llegué a convertirme en esta persona? Si yo antes era alguien que en mi corazón tenía esa pasión por seguir a Cristo, ese amor hacia las personas, y hoy estoy convirtiéndome en una persona amargada, en una persona frustrada. Y nos hacemos las víctimas. Y comenzamos a delegar las responsabilidades a otras personas. Cuando nos hacemos esta pregunta, podemos responder: es que soy enojón porque con las personas que estoy siempre me hacen enojar. O es que estoy frustrado o estoy amargado porque no he visto sueños cumplidos. Y comenzamos a repartir nuestra responsabilidad a otras personas. Saulo, en ese momento,
se hizo responsable de sus circunstancias, de sus actos, y entendió, wow, Jesús quiere que sea un hombre transformado. Y quiero hacerte esta reflexión. Quiero que pienses, quiero que te pongas a meditar. ¿Cómo te estás convirtiendo o cómo te convertiste en lo que hoy eres? Y sabes, déjame contarte un poco más de mi vida. En algún momento yo me sentí así. Yo me sentí que estaba delegando mis sentimientos a otras personas. Yo estaba en algún momento así. Y justamente hace como 2-3 meses, yo me sentía con un corazón duro, con un corazón que no estaba confiando en Dios. Y yo decía, pues es que no he visto sueños. Pues es que no he visto que Dios esté conmigo. Y otra vez, mi historia del pasado estaba llegando al presente y me estaba afectando. Y no podía ver más allá. Estaba viendo que mi vida estaba siendo oscura y que pude afectar a muchas personas. Y a una de ellas fue a una persona que amo con todo mi corazón y que la lastimé porque estaba frustrado, porque le estaba dando mis sentimientos, le estaba delegando. Pero puedo entender que Jesús vino a mi vida para brillar, para que sea como esa luz incandescente. Y hoy agradezco a Dios que otra vez haya reescrito mi vida, que haya reescrito mi historia, porque sabe y confía Jesús en mí, porque sabe que puedo hacer grandes cosas siempre y cuando esté en la luz con Jesús y no me vaya a la oscuridad de mi vida, a la oscuridad de estar quejándome, a la oscuridad de estar frustrado. Y pude contestar esta pregunta: ¿cómo me convertí en esa persona? Y la última pregunta que debemos responder es: ¿cómo mi historia fue transformada? ¿A dónde voy? Vamos a seguir aprendiendo más de la Biblia. Y en 1 Corintios 15 vamos a aprender cómo Pablo, que es Saulo, fue transformado. Pablo, al principio, era un hombre estudiado, un hombre celoso de Dios, pero que tenía una visión incorrecta de cómo servir a Dios. Después se hizo la pregunta: ¿cómo me convertí en esta persona? Y Jesús es cuando lo toca y lo hace brillar. Y mira cómo fue este proceso tan maravilloso. Como un hombre que perseguía a la iglesia, después de la conversión que tuvo con Jesús, fue uno de los grandes hombres que predicaba el nombre de Jesús. Mira lo que dice la Biblia: pues yo soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, después de haber perseguido a la iglesia de Dios, como lo hice. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí, y no sin resultados. Pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Saulo pudo comprender que Dios reescribió su historia a pesar de su pasado,
a pesar de que perseguía a los cristianos. Y Dios le dio a Saulo algo que es muy valioso, y es su gracia, su perdón por sus pecados. Y amigo que nos estás viendo, hermano, quiero dirigirme hoy a ustedes. Si tú estás pensando que ya no tienes algún remedio, déjame decirte que Dios pudo transformar a un hombre que perseguía a los cristianos para poder hablar de Cristo. Y tú puedes reescribir tu historia si tú permites que Dios trabaje en tu corazón y trabaje en tu vida. Es cierto, Saulo no pudo cambiar su pasado. Su pasado ahí está. Y esa es parte de su historia, es parte de su esencia. Pero lo que sí pudo cambiar fue cómo le afectó su pasado para vivir un presente y un futuro al lado de Cristo. Esta es la esperanza que Jesús nos da cuando nos quiere tocar, cuando nos quiere llamar. La esperanza de que no importa lo que hayas hecho, no importa quién eres o quién fuiste en el pasado. La esperanza y la confianza que Jesús te está ofreciendo es: quiero transformar tu vida y olvidar tus pecados, olvidar tus errores, para hacer de ti una persona victoriosa. Y la gracia de Dios es tan maravillosa que es un regalo que no merecemos. ¿Te imaginas que hoy alguien te llegara a tu casa y te dijera: hey, te quiero regalar 1,000,000 de pesos? ¿Cómo te sentirías? No lo merezco. ¿Por qué me lo das? Así es la gracia de Jesús. Así es la gracia que Dios nos está dando y que nos ofrece. Cuando entendemos y reflexionamos estas 3 preguntas: ¿quién soy yo? ¿Cómo me convertí en esta persona? ¿Y cómo mi vida puede ser transformada? Y lo entendemos con esta mente de que Dios quiere transformar nuestra vida y quiere reescribir nuestra historia. Podemos comprender que estas 3 preguntas son un punto importante para nuestro corazón, para nuestra mente. Entender que Cristo no quiere estar lejos de nosotros. Al contrario, Él quiere estar cercano con nosotros. Y justamente Jesús no le importó e hizo un acto de amor que de verdad ninguna otra persona lo hizo. Y fue el morir por nosotros. El que se sacrificara en una cruz y no le importó cómo llegó a la cruz. No le importó derramar su sangre por el perdón de nuestros pecados. Hoy, hermano y amigo que nos estás viendo, quisiera animarte a que te des esa oportunidad de responder estas 3 preguntas y que te des esa oportunidad de conocer a Jesús y que puedas ver el amor más grande que pudo tener Dios hacia nosotros: dar a su Hijo, entregarlo en sacrificio. Pero ese sacrificio que Jesús hizo fue una historia que reescribió también Dios
para conocerlo, para estar cerca. Y déjame decirte que Jesús no solamente se quedó en la cruz, Él fue victorioso y resucitó para poder vencer a la muerte, para poder vencer todos los pecados, perdonar todos los pecados de todo el mundo. Y hoy resucitó y está al lado de Dios, ansioso de llamarte, ansioso de que sea la luz de tu caminar. Como conclusión de esta clase es, Saulo reescribió completamente su historia porque decidió seguir al hombre que podía cambiar su historia. Y al final, Saulo volvió a responder estas preguntas. ¿Quién soy? Y contestó, soy un hombre transformado y salvado por Jesús. ¿Cómo me convertí en esa persona? Gracias al amor tan profundo que Dios tuvo en mi vida. ¿Y cómo mi vida fue transformada? Gracias al sacrificio de Jesús, que murió en la cruz para poder conocerlo. Deja que Dios reescriba tu historia, para que tu historia sea un ejemplo para otras personas que quieren cambiar y que quieren buscar que Dios reescriba su historia. Hermanos, amigos, sin duda, Dios quiere eso. Dios quiere reescribir tu historia. Acompáñame a orar para poder tomar la Santa Cena y recordar el sacrificio de Jesús. Señor Todopoderoso y amado Padre, Señor, gracias porque has escrito una nueva historia en mi vida. Padre, gracias por este sacrificio que tú nos has dado, Señor, que a ti no te importó morir en la cruz para poder conocerte. Hoy, Padre, te agradezco tanto, Señor, que estés siendo una luz para mi caminar, que me hayas sacado de la oscuridad, Señor. Y Padre, hoy quisiera pedirte que por favor, Dios, toques el corazón de las personas que aún no te conocen y que, Padre, están ansiosas de poder encontrarse contigo. Toca su corazón, Señor. Y Padre, bendice este pan y este jugo, Dios, que hoy, Padre, podemos tener para poder recordar la gran hazaña que hiciste tú, Dios, que tu Hijo Jesús se sacrificó para el perdón de nuestros pecados, Señor. Gracias, Padre, alabado sea tu nombre, y es en el bendito nombre de tu Hijo Jesús, en quien oro, agradezco y pido todo esto, Señor. Amén. Que a Dios sea la honra y la gloria, hermanos. Nos vemos y hasta luego. Thank you.